Siempre fui una mala copia de mi hermana, como solía decir mi padre. Kiona podía hacer cualquier cosa. Volver a casa al amanecer, suspender exámenes, cambiar de novio como un guante y seguir siendo la hija perfecta. Yo, Tayula Bramble, conseguía molestar a todo el mundo con mi mera existencia. Nuestra casa de 2 plantas en las afueras de Henderson era como otras 100, revestimiento blanco, un césped impecable y una grieta en la entrada que mi padre había prometido arreglar antes de que yo naciera. Crecí en ella, memorizando dónde crujían las tablas del suelo para no despertar a nadie cuando volvía a casa de mi trabajo nocturno. Típico suburbio, donde todos sonríen a los vecinos y las casas libran una guerra fría. «Tayula, ¿llevas otra vez esos horribles zapatos?» La voz de mi madre me detuvo en el pasillo. Siva Bramble rara vez levantaba la voz, prefería matar con su tono frustrado. «Tienes 21 años y vistes como una adolescente problemática». Mis viejas botas militares, raídas y cómodas, eran lo único que había elegido yo misma. Todo lo demás, vaqueros y blusas aburridas, me lo compró mi madre, insistiendo en que fuera un poco más femenina. Me siento cómoda con ellos. Me encogí de hombros, tratando de no enfrentarme a ella. Los tacones no son muy prácticos en una obra. En una obra, frunció los labios como si hubiera dicho algo obsceno. Kiona trabaja en un sitio decente, con gente decente, y nunca se ensucia las manos, lo sé. Interrumpí el sermón habitual. Necesito dinero para los libros de texto y en la farmacia no contratan. Mamá suspiró con cara de haber sido yo la causante de todas las desgracias de su vida. Tu padre volverá dentro de 1 hora. Intenta no molestarlo hoy. Ha tenido un día duro. Orrin Bramble parecía tener un día duro todos los días. Después de haber enseñado historia en el instituto durante 25 años, se consideraba un genio infravalorado, obligado a explicar fechas de batallas a adolescentes desagradecidos en lugar de dar conferencias en prestigiosas universidades. Traía esta amargura a casa todas las tardes, junto con su maletín gastado y el olor a tiza. Subí a mi habitación, pequeña, con el papel pintado descolorido y vistas al garaje del vecino. Al otro lado del pasillo estaba el dormitorio de Kiona, espacioso, con baño propio y una gran ventana. Necesita más espacio para estudiar, me había explicado mi padre cuando yo tenía 12 años, y no entendía por qué mi hermana tenía la habitación mejor. Sobre el escritorio había un sobre que había temido abrir toda la mañana. Era de la Universidad de Medicina Johns Hopkins, a la que había enviado mi solicitud sin creer que lo hubiera conseguido. Me temblaban las manos al abrir el pesado papel. «Estimada señorita Bramble, nos complace anunciarle...» Releí el primer párrafo 2 veces, sin dar crédito a lo que veían mis ojos. Me habían aceptado. Me habían aceptado de verdad. Con una beca parcial que cubría la mitad de la matrícula. Mi risa era nerviosa, casi histérica. Todas esas noches detrás de los libros de texto, todas esas horas extra en el laboratorio, todos esos fines de semana estudiando para los exámenes en lugar de ir al cine, todo había sido por algo. Me hundí en la cama, agarrando la carta. La alegría fue rápidamente sustituida por el pánico. Incluso con la beca parcial, seguía habiendo una enorme cantidad de dinero que no podía permitirme. 3 años de trabajos a tiempo parcial como obrera de la construcción, camarera y ayudante en una clínica veterinaria me habían proporcionado unos modestos ahorros, pero como mucho serían suficientes para un semestre. Necesitaba la ayuda de mis padres. Los mismos padres que habían pagado íntegramente la carrera de farmacia de Kiona, incluida su repentina decisión de cursar 1 año más, para encontrarse a sí misma. Oí un portazo. Mi padre había vuelto. Doblé la carta y respiré hondo. Era ahora o nunca. Orrin Bramble estaba sentado a la mesa del comedor, revisando unos papeles. Era alto, con porte militar y una expresión perpetuamente contrariada, más propia de un alcaide que de un padre. Su pelo oscuro, pulcramente peinado hacia atrás, empezaba a encanecer en las sienes, lo que, según él, era el resultado de vivir con 2 hijas. «Papá», me detuve en el umbral de la puerta aferrando el sobre. «Tengo noticias». Levantó la vista y su mirada, como siempre, me hizo sentir pequeña e insignificante.
Si esto no es más que otro trabajo a tiempo parcial con salario mínimo, no tienes por qué molestarte. No, Di un paso adelante. Me aceptaron en la Facultad de Medicina Johns Hopkins, con una beca parcial. Madre, que estaba cortando verduras para una ensalada, se quedó helada con el cuchillo en la mano. Padre apartó lentamente el bolígrafo. Johns Hopkins, repitió con una entonación que no pude descifrar. ¿Y cómo vas a pagar esto? Ni estamos orgullosos de ti. Directo a la cuestión económica. Tengo ahorros y la beca cubre la mitad. Intenté sonar segura. Pero necesito ayuda. Puedo trabajar a tiempo parcial mientras estudio y... Ayuda, sonrió, intercambiando una mirada con mi madre. Claro que necesitas ayuda. Siempre la has necesitado. Orin, su madre le puso una mano en el hombro. Quizá podríamos... Ya nos hemos gastado una fortuna en la educación de Kiona. Lo cortó. No veo ninguna razón para volver a tirar el dinero. ¿Tirar el dinero? Sentí que la sangre se me subía a la cara. Tú pagaste la universidad de Kiona íntegramente. ¿Por qué yo no merezco lo mismo? Porque Kiona sabe lo que quiere. Se levantó mi padre, imponiéndose sobre mí. Siempre ha estado orientada hacia los objetivos, no como tú. ¿Cuántas veces has cambiado tus sueños? Primero veterinaria, luego bióloga, ahora médico. Dentro de un año, también renunciarás a eso. Yo nunca renuncio. Me temblaba la voz de resentimiento. Solo estaba explorando distintas opciones, y siempre he querido ayudar a la gente, siempre me ha interesado la medicina. Tayulá, cariño, intervino mi madre con fingida preocupación en la voz. Ser médico es muy duro. Hay tanto que aprender, tanta responsabilidad. Quizá deberías elegir algo más apropiado. Más apropiado. Código para menos ambicioso. Menos impresionante. Algo que no haga quedar peor a Kiona. Quiero ser cirujano. Me enderecé apretando los puños. Puedo ser cirujana. Tengo notas perfectas, recomendaciones de todos los profesores. Notas, resopló papá. ¿Crees que las buenas notas te convierten en un buen médico? Lo que te falta es carácter. Eres demasiado blando, demasiado inseguro. Al primer paciente con un problema serio, te derrumbarás. Cada palabra que decía era un golpe. Todas mis dudas, todos los miedos que había escondido en mi interior, los sacó y me los echó en cara. No me romperé, susurré. Soy más fuerte de lo que crees. No eres fuerte, Tayulá, sacudió la cabeza papá. Eres testaruda. Es diferente. En ese momento la puerta principal se abrió de golpe y Kiona irrumpió en la casa. Brillante, segura, ruidosa. Mi hermana mayor, motivo de orgullo para mis padres y recordatorio constante de mi inferioridad. No te vas a creer lo que ha pasado hoy. Empezó a hablar desde el umbral de la puerta, ajena a la tensión que reinaba en la habitación. El doctor Phelps ha dicho que soy la mejor interna que ha visto nunca, y... Dejó de hablar, fijándose por fin en mi sobre y en las expresiones de nuestras caras. ¿Qué está pasando aquí? Tu hermana cree que debemos pagar su capricho de jugar a los médicos, replicó papá secamente. Después de todo lo que hemos gastado en tu educación. Kiona me fulminó con la mirada. No había malicia en sus ojos, solo una ligera irritación, como si yo fuera una mosca molesta. Oh, ¿te has presentado después de todo? Se sentó en el borde de la mesa. Sinceramente, creí que solo eran palabras. ¿No crees que estás poniendo tus miras un poco demasiado altas? La medicina no es un juguete, ¿sabes? Lo sé, le repliqué. A diferencia de ti, leí mucho sobre la profesión antes de decidirme. No seas insolente con tu hermana, apretó los labios mi madre. Kiona está preocupada por ti. No, no está preocupada. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Ninguna de vosotras está preocupada. Solo queréis que no consiga nada más de lo que había planeado. No sea que de repente me encuentre con más éxito que mi hija favorita. El rostro de mi padre se ensombreció. Era una expresión que yo conocía bien. Se acercaba la tormenta. Ya está, dijo con una voz tranquila que era más peligrosa que un grito. Estás celosa de tu hermana. Siempre lo he estado. Por eso esta repentina idea de convertirte en cirujano no es más que un intento de demostrar que eres igual de bueno. ¡No estoy celosa!,
grité. Solo quiero que me apoyes como la apoyaste a ella, por una vez en tu vida. ¿Apoyarla? Papá golpeó la mesa con el puño. Te alimentamos, te vestimos, pusimos un techo sobre tu cabeza, soportamos tus payasadas, tus cambios de humor, tus resultados mediocres, y ahora exiges que desembolsemos decenas de miles de dólares por un capricho que se te caerá en 6 meses. No es un capricho. Me tembló la voz. Se trata de mi futuro. Mi vida. Tu vida, sacudió la cabeza. ¿Sabes lo que veo cuando te miro? A un perdedor. Una persona que nunca completa nada. ¿Crees que la facultad de medicina te va a hacer especial? ¿Que de repente ya no eres quien eres? Sus palabras me golpearon justo en el corazón, encontrando todos mis miedos y dudas. No soy una perdedora, susurré. Demuéstralo. Cruzó los brazos sobre el pecho. Sin nuestra ayuda. Si estás tan segura de ti misma, busca la forma de pagarte la matrícula. Haz que estemos orgullosos de ti. Orin, intentó intervenir su madre, pero él la detuvo con un gesto. No, Sivak, es hora de que aprenda a responsabilizarse de sus decisiones. No pagaremos por esta aventura. Miré a mi madre en busca de apoyo, pero ella apartó la mirada. Como siempre. Kiona observaba la escena con una leve sonrisa, como si estuviera viendo un entretenido programa de televisión. De acuerdo. Respiré hondo. Estaré bien sola, sin tu ayuda. Claro que sí, sonrió mi padre. Lo de siempre. 6 meses de entusiasmo y luego lágrimas y admitir que era demasiado duro. Que no estabas hecho para ello. Que era culpa de todos menos tuya. Algo hizo clic en mi cabeza. Como un interruptor. Años de resentimiento, lo no dicho, la constante sensación de que yo no era lo suficientemente bueno, salió. No tienes ni idea de lo que soy capaz. Mi voz era sorprendentemente tranquila. Nunca me diste la oportunidad de demostrarlo. Siempre era Kiona, la hermosa y perfecta Kiona. Incluso cuando suspendió los exámenes, incluso cuando la echaron del club por beber, incluso cuando estrelló tu coche, papá. Todo fue perdonado, todo fue excusado. ¿Y yo? Podía sacar la mejor nota y tú encontrabas algo con lo que meterte. Podría trabajar 24 horas al día y dirías que soy un vago. ¿Qué hay de malo en mí? ¿Por qué nunca pudiste amarme? La habitación se quedó en silencio. Kiona miró al suelo, por primera vez torpe. Su madre se quedó paralizada, tapándose la boca con la palma de la mano. Y padre me miró como si me viera por primera vez. ¿Amor? Dijo en voz baja. Siempre te hemos querido, Tayula. Pero el amor no significa complacer todas tus fantasías. A veces el amor es decir la verdad, aunque sea dolorosa. Y la verdad es que no estás preparada para lo que pides. Lárgate. Las palabras, dichas en voz baja, me impactaron más que si las hubiera gritado. Si estás tan segura de que puedes hacerlo sola sin nuestra ayuda, demuéstralo. Lárgate y no vuelvas hasta que lo consigas. O admitir la derrota. «Orin», gritó mamá. «No puedes». «Puedo», la cortó. «Tiene 21 años. Es adulta. Si quiere ser independiente, que lo sea. Pero con mis condiciones, no con las suyas». Me quedé mirándole aturdida. Me estaba echando. Realmente me estaba echando de casa. Me está dando tiempo para hacer las maletas. Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. «Coge lo que puedas llevar». Se dio la vuelta, dando a entender que la conversación había terminado. Al subir a mi habitación, me sentí como en un sueño. Mecánicamente saqué mi mochila y empecé a meter lo imprescindible. Ropa, documentos, algunos libros, un portátil, una foto de mi abuela, la única persona que creía en mí incondicionalmente. Hacía tiempo que se había ido. Cuando bajé, la familia estaba sentada alrededor de la mesa, cenando como si nada hubiera pasado, como si no hubieran echado a uno de ellos de casa. «Me voy», dije, deteniéndome en la puerta. Kiona levantó la vista, sus ojos brillaron con algo parecido al arrepentimiento, pero desapareció rápidamente. «Buena suerte, hermanita», dijo con una sonrisa falsa. «Llámame cuando te des cuenta de que no sirves para médico». Mamá se sentó con la cabeza gacha. Siempre había sido así. Evitaba los conflictos, se escondía a espaldas de su padre y le dejaba tomar todas las decisiones, incluso las más crueles. «Siva», la voz de su padre era fría. «¿Tienes algo que decirle a tu hija?»
Ella levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Se quedó mirándome, impotente y patética. «Piérdete, perdedor», dijo mi padre sin mirarme. «Demuéstrame que me equivoco. Si puedes». Salí de la casa en la que había crecido con una mochila a la espalda y unos cientos de dólares en el bolsillo. El sol del atardecer iluminaba la calle donde conocía cada piedra, cada árbol. Puede que nunca vuelva aquí. Y lo extraño era que ese pensamiento no me entristecía. Solo alivio y determinación. Les demostraría que estaban equivocados, a todos ellos. Y un día se arrepentirán de cada palabra que dijeron, de cada sueño que rompieron, de cada oportunidad que perdieron para apoyarme. Seré quien quiero ser, sin ellos, a pesar de ellos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Dormí 3 noches en la estación de autobuses antes de encontrar alojamiento. Una habitación pequeña en un semisótano, con cañerías dudosas y vecinos cuya música a todo volumen no me dejaba dormir. Pero era mía. El primer espacio propio en el que no tenía que encogerme, haciéndome más pequeña, más invisible. La Universidad Johns Hopkins era preciosa e intimidante al mismo tiempo. El primer día que paseé por el campus, me sentí como una impostora entre estudiantes seguros de sí mismos, muchos de los cuales procedían de familias acomodadas. Mi mochila destartalada y mi ropa barata me hacían destacar como un letrero de neón. «Eres Tayula Bramble, ¿verdad?», me llamó un tipo corpulento con un mechón de pelo pelirrojo mientras estudiaba los horarios en el tablón de información. «Soy Fergus Tench». Nos sentamos uno al lado del otro en la clase introductoria. Apenas me acordaba de él. El primer día fue un borrón, lleno de miedo y emoción. «Ah, sí», le tendí la mano. «Lo siento, sigo intentando recordar nombres y caras». «No hay problema». Sonrió y su cara redonda se volvió aún más bonachona. «¿Te gustaría unirte a nuestro grupo de estudio? Nos reunimos en la biblioteca los martes y los jueves». Mi primer impulso instintivo fue negarme. En Henderson estaba acostumbrada a estudiar sola, evitando las sesiones de estudio en grupo donde inevitablemente empezaban las comparaciones con los brillantes resultados de Kiona. «Me encantaría, pero tengo que trabajar por las tardes», dije, preparando ya mi excusa habitual. Nos reunimos por la tarde, de 2 a 4. Fergus no se echó atrás. «Mira, el primer año aquí es un infierno. Nadie sobrevive solo, créeme». Algo en su sinceridad y falta de falsedad me hizo asentir. «De acuerdo, estaré allí el martes». Y así empezó mi amistad con Fergus Tench, hijo de un diplomático británico y una artista nepalí que había crecido en 10 países y hablaba 5 idiomas. Era inteligente, sarcástico y confiaba plenamente en mis capacidades, incluso cuando yo dudaba de ellas. Y yo dudaba de mí mismo todo el tiempo. Cada examen, cada clase práctica se convertía en un campo de batalla no tanto con el material como con la voz de mi padre en mi cabeza. «No puedes hacerlo. Es demasiado difícil para ti. Todo el mundo puede ver lo fracasado que eres». Los problemas económicos me perseguían como una sombra. Incluso con una beca parcial y 2 trabajos a tiempo parcial, en la cafetería del hospital por las mañanas y en la lavandería los fines de semana, apenas tenía dinero para pagar la habitación, la comida y los libros de texto. Ni ropa nueva, ni ocio. Al final del primer trimestre había perdido 7 kilos, dormía 4 horas por noche y estaba al borde de un ataque de nervios. Una noche me desplomé en la puerta de mi habitación, incapaz de encontrar fuerzas para meter la llave en la cerradura. No sé cuánto tiempo estuve sentado así hasta que mi compañero de piso me encontró. «Joder, pareces un cadáver», comentó ayudándome a levantarme. «¿Cuánto tiempo llevas así?» «¿Como un cadáver?», sonreí débilmente. «O entero. Las 2 cosas. Toda mi vida, creo». Al día siguiente, Fergus me llevó a rastras a la oficina de apoyo al estudiante. Protesté todo el camino, asegurándole que podía arreglármela sola, que no necesitaba ayuda, que solo era una dificultad temporal. «Tayula», se detuvo en mitad del pasillo mirándome seriamente, «eres la persona más testaruda que conozco. Y créeme, he vivido en Escocia, pero esto no es un concurso de supervivencia. Aceptar ayuda no es una debilidad.
La oficina me ayudó a solicitar una beca extra para estudiantes con dificultades y me encontró un trabajo mejor pagado como ayudante en un laboratorio de investigación. Por primera vez, sentí que el sistema trabajaba para mí, no contra mí. El segundo año fue más fácil. Hice un grupo de amigos pequeño pero fiable. Fergus y otros 3 estudiantes con los que pasábamos horas interminables entre libros de texto y café. Trabajar en el laboratorio me dio acceso a profesores e investigaciones con los que antes solo podía soñar. Sin embargo, algo me corroía por dentro. A pesar de mis excelentes notas y de los elogios de mis profesores, no podía evitar la sensación de que en cualquier momento me descubrirían, que todo el mundo me vería como lo que realmente era, una chica de Henderson, indigna de estar aquí entre los mejores. En mi tercer año, hubo un encuentro que lo cambió todo. Los estudiantes de medicina rotaban por diferentes departamentos, y yo acabé en cirugía cardíaca. El jefe del departamento era el doctor Oberoi Nash, una figura legendaria sobre la que corrían los rumores más contradictorios. Algunos decían que era un genio, otros que era una tirana despiadada, otros que no dormía más de 3 horas por noche y subsistía únicamente a base de café y sarcasmo. La primera vez que la vi, estaba hasta los codos de sangre, inclinada sobre el pecho abierto de un paciente. Era una mujer india bajita, con el pelo canoso peinado hacia atrás y unos penetrantes ojos negros que parecían ver a través de ti. «Usted», me apuntó con un instrumento ensangrentado. «Acércate. ¿Qué es lo que ves?» Me acerqué a la mesa de operaciones y sentí que las rodillas se me hacían gelatina. El corazón del paciente se contraía, expuesto y vulnerable. El doctor Nash acababa de terminar el bypass. «Veo...» Me tembló la voz y respiré hondo. «Veo que la derivación está 5 milímetros a la izquierda de su posición óptima». Se hizo el silencio en el quirófano. El doctor Nash me miró como si acabara de hablar en marciano. «Interesante». Desvió la mirada hacia el corazón. «¿Y cómo lo arreglaría?» Tragué saliva, maldiciéndome mentalmente por haber abierto la boca. Pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. Utilizaría una técnica de sutura doble con un ángulo de 45 grados para compensar el desplazamiento sin interferir en el flujo sanguíneo. El doctor Nash asintió al anestesista. «Vigila las constantes vitales», y luego se volvió hacia mí. «Muy bien, alumno avispado. Muéstrame cómo lo harías». «¿Yo? ¿Qué?». La miré horrorizada. «Pero yo nunca... Sé que nunca lo has hecho», sonó impaciente. «No te estoy pidiendo que lo hagas. Te pido que me lo enseñes, que me describas los movimientos, las herramientas, la secuencia». Me pasé los 10 minutos siguientes explicando en detalle un procedimiento que solo había visto antes en libros de texto y vídeos. Para mi sorpresa, el doctor Nash siguió mis instrucciones y ajustó la posición de la derivación exactamente como yo había descrito. «No está mal», dijo cuando terminó, «para alguien que nunca ha sostenido un bisturí. ¿Cuál es su nombre?» «Tayula Bramble». «Lo recordaré», asintió. «Ahora vete. Tengo 3 horas más de trabajo». Al día siguiente me llamó a su despacho. Estaba segura de que quería reprenderme por mi impertinencia de ayer. En lugar de eso, me ofreció un puesto en su equipo de investigación. «Tienes algo que no se puede enseñar», dijo mientras revisaba mis notas. «Intuición, razonamiento espacial. Los cirujanos con estas cualidades nacen una vez cada década. Pero yo creía que los cirujanos nacían después de años de formación», objeté. «Técnica, sí», dejó los papeles a un lado. «¿Pero ver lo que otros pasan por alto? ¿Tomar decisiones cuando los segundos cuentan? Eso no se puede enseñar. Se tiene o no se tiene, lo tienes, el resto vendrá». Y así comenzó mi aprendizaje con la doctora Nash. Era una mentora exigente, nunca elogiaba, rara vez sonreía, esperaba la perfección en todo, pero también fue la primera persona que creyó incondicionalmente en mi potencial. «¿Por qué me eligió a mí?», le pregunté una vez, después de una operación especialmente agotadora de 8 horas en la que la había asistido. Se lavó las manos sin mirarme. «Porque me recordabas a mí cuando tenía tu edad». «¿A ti?». No podía imaginarme a esta mujer segura de sí misma y brillante como una estudiante inexperta. «Yo», se volvió por fin. «Mis padres querían que me casara con mi primo y tuviera hijos. Cuando dije que quería ser cirujana, mi padre me repudió.
Dijo que moriría solterona en un país extranjero, sin familia y sin bendición. Ella sonrió. Tenía razón en lo de la solterona y el país extranjero, pero nunca me he arrepentido de mi elección. Fue la única vez que habló de su pasado, y la única vez que sentí que detrás de su dura máscara había alguien que comprendía mi dolor. Mis años de residencia pasaron volando a un ritmo vertiginoso. Me especialicé en cirugía cardíaca y pasé la mayor parte del tiempo en el quirófano o en el laboratorio. Fergus eligió la neurocirugía, pero seguíamos siendo amigos íntimos. A menudo cenábamos juntos después de los turnos y discutíamos casos difíciles. ¿No crees que somos raros?, me preguntó una noche mientras estábamos sentados en una cafetería 24 horas, el único lugar abierto a las 3 de la mañana. La gente normal de nuestra edad sale, viaja, vive, y nosotros estamos discutiendo sobre válvulas cardíacas de cerdo mientras comemos tortitas. Me encogí de hombros, sonriendo. Quizá habíamos encontrado algo más interesante que la vida más. O los dos huimos de algo. Me miró con atención. Yo de mi padre, que llevaba planeando mi carrera diplomática desde que nací. Tú de tu familia. Elegimos profesiones en las que podíamos salvar a otros porque a nosotros nadie nos salvaba. Sus palabras golpearon algo muy dentro de mí. Nunca había pensado en mi elección como una forma de escape o compensación, pero quizá tenía razón. Aún así, dije, ¿qué más da? Hacemos lo que nos gusta, lo que se nos da bien. No la hay, asintió Fergus. Solo me pregunto cuánto más tenemos que conseguir antes de dejar de oír sus voces en nuestras cabezas. No respondí, porque a pesar de todos mis progresos, la voz de mi padre no se había ido a ninguna parte. Es solo suerte. Tarde o temprano cometerás un error. Sigues siendo un fracasado, solo que con un título de médico. Una vez, durante una cirugía particularmente difícil, casi sucumbí a esa voz. El paciente estaba al límite. Múltiples derivaciones, anatomía complicada, alto riesgo. Yo estaba de pie en la mesa de operaciones, con las manos enguantadas, el instrumento listo, y de repente oí: «No vas a lograrlo». «¿Doctor Bramble?», gritó el anestesista. «¿Va todo bien?». Me quedé paralizado, incapaz de hacer la primera incisión. En ese momento, la doctora Nash entró en el quirófano. Solo estaba observando esta operación, no participando. «Tayula», dijo en voz baja, usando mi nombre por primera vez en años. «Eres la mejor cirujana de esta sala, incluyéndome a mí. Haz lo tuyo». Sus palabras rompieron la barrera. Hice la incisión, y el mundo se redujo a este momento, este paciente, esta cirugía. 6 horas después cerramos el pecho y los signos vitales eran estables. «Ya no necesitas mi voz», dijo el doctor Nash mientras nos lavábamos las manos. «Encuentra la tuya». El último año de residencia me llegó una oferta inesperada de Boston, un puesto como cirujano cardíaco jefe en uno de los hospitales más prestigiosos de la costa este. A mis 30 años, sería la persona más joven en ocupar ese puesto. «Es una oportunidad increíble», dijo Fergus alzando la copa mientras lo celebrábamos en nuestro bar favorito. «Aunque echaré de menos nuestras conversaciones nocturnas sobre válvulas de cerdo. Aún no he tomado una decisión». Le di vueltas a mi vaso entre las manos. «La doctora Nash sugiere que me quede aquí, en su equipo». «¿Qué te lo impide?». Permanecí en silencio durante un largo rato, sin saber cómo explicar lo que me había estado atormentando durante las últimas semanas. «Quizás sea demasiado», finalmente hablé. «¿Y si se equivocan conmigo? ¿Y si no estoy preparada?». Fergus suspiró. «Lula, ¿cuántas pruebas más necesitas? ¿Una matrícula de honor? Compruébalo. ¿Publicaciones en revistas médicas? 6. ¿Cirugías exitosas que otros creían inútiles? Docenas. ¿Qué más? ¿Premio Nobel? ¿Una declaración de amor de todos los pacientes?». Sonreí, pero la ansiedad no desaparecía. ¿Y si todo esto era pura suerte? ¿Una coincidencia? ¿Y si en algún momento todos se daban cuenta de que en realidad solo era una chica de Henderson que había ido demasiado lejos? «Es tu padre el que habla», se inclinó Fergus. «Tú no. Nunca estuviste en Henderson, Lula. Siempre has estado aquí, en el quirófano, salvando vidas. Solo que nunca te dejaron verlo antes. Una semana después acepté una oferta de Boston». El doctor Nash no parecía sorprendido.
Es la decisión correcta, asintió. Necesitas tu propio campo, tu propio equipo, tu reputación, no como mi protegida, sino como Tayula Bramble. El día que me fui, me dio una cajita. Dentro había una pinza quirúrgica, obviamente antigua, pero perfectamente conservada. Mi primer instrumento, me explicó. Mi padre me la dio cuando le dije que quería ser médico, antes de que pensara que había traicionado a la familia. Me quedé de piedra. No puedo aceptarlo. Puedes y lo harás, la cortó. No es sentimentalismo, es tradición. Algún día se lo pasarás a alguien que te recuerde a ti. Boston me recibió con un viento frío y miradas escépticas. Una mujer joven es la cirujana cardíaca jefe. En la conservadora comunidad médica, esto era cuanto menos cuestionable. Los primeros meses fueron una prueba de fuerza. Cada operación, cada decisión, cada palabra eran puestas a prueba y evaluadas. Pero no me eché atrás. Metódicamente, operación tras operación, demostré mi derecho a estar allí. Al final del primer año, mi reputación era impecable y las colas para las consultas se prolongaban durante meses. El día que cumplí 30 años, me asomé a la ventana de mi despacho en la 20ª planta para contemplar las luces de Boston. Tenía mi propio equipo, una técnica de derivación de autor y el reconocimiento de mis compañeros. Había conseguido todo lo que podía soñar. Y sin embargo, algo iba mal. En el silencio, cuando todas las felicitaciones se habían apagado y se habían abierto los regalos, sentí un vacío familiar. El mismo hambre que ningún éxito podía saciar. Fergus tenía razón. Aún podía oír la voz de mi padre. Silenciosa, pero estaba ahí, susurrando que no era suficiente, que aún no le había demostrado que estaba equivocado. Cogí el teléfono y miré la lista de contactos. El número de Henderson seguía allí, intacto todos estos años después. Pasé el dedo por encima del botón de llamada. No. Hoy no. Quizá nunca. Guardé el teléfono y me volví hacia el escritorio, donde estaban los historiales médicos que exigían mi atención. Mi nueva vida, mi verdadera familia. Me habían operado esta mañana, y eso era lo único que importaba. La mañana del lunes empezó como de costumbre. Mi despertador sonó a las 5:30. Estaba en el gimnasio del hospital a las 6 y a las 7 ya había terminado las rondas con los pacientes. Un comienzo normal para un día normal. Nada hacía suponer que por la tarde mi vida cuidadosamente construida se vería sacudida por una colisión con un pasado que creía enterrado. «Dr. Bramble», me llamó Rita, la jefa de enfermeras, cuando salí de la sala de pacientes tras mi ronda matutina. El Dr. Callahan le espera en su despacho. Dice que es urgente. Mark Callahan era el jefe de urgencias cardíacas. Si quería verme urgentemente, significaba que había un caso complicado que requería una consulta quirúrgica inmediata. Tayula salió a mi encuentro cuando entré en el despacho. Siento lo repentino del asunto, pero tenemos una urgencia. Varón de 63 años, angina severa, hemodinámica inestable. La ecografía y la angiografía muestran una estenosis triple. Necesita un bypass, lo antes posible. ¿Por qué ha venido a verme? Fruncí el ceño. Normalmente basta con enviar un historial médico. Mark parecía extrañamente avergonzado. Algo inusual en este cirujano normalmente seguro de sí mismo y con 20 años de experiencia. El caso es que... hizo una pausa. El paciente es de Henderson y se apellida Bramble. Orrin Bramble. El tiempo se ha detenido. Los sonidos del hospital, el pitido de los monitores, las voces en el pasillo, el ruido de la ventilación, desaparecieron, sustituidos por un silencio estremecedor. Sentí que la sangre se me escurría de la cara. ¿Está usted segura? Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. Absolutamente. Mark me entregó el portapapeles con su historial médico. Estaba en Boston para asistir a una conferencia de profesores de historia cuando ocurrió. La ambulancia nos lo trajo anoche. Automáticamente hojeé el historial médico. La parte profesional de mí ya estaba analizando los datos del examen, evaluando los riesgos, planificando la operación. Las fotos del angiograma no dejaban lugar a dudas. Mi padre necesitaba un bypass urgente. Sin cirugía, sus posibilidades eran mínimas. ¿Sabe que estoy aquí? ¿Que trabajo en este hospital?
Pregunté sin dejar de mirar el portapapeles. Creo que no, dijo Mark negando con la cabeza. Estaba inconsciente cuando lo trajeron. Ahora está sedado, esperando a que decidan si lo operan, pero vaciló. Su mujer y su hija están con él. Están en la sala de espera. La madre y Kiona. Aquí en mi hospital. En mi mundo, que tan cuidadosamente he separado de todo lo que tuviera que ver con Henderson. Podría pasarle el caso a Jenkins, sugirió Mark, observando atentamente mi reacción. Es un cirujano excelente, estaría bien. Jenkins era un cardiocirujano experimentado, mi segundo al mando. Uno muy bueno, pero no el mejor, no como yo. No, me enderecé, sintiendo que la máscara profesional volvía a su sitio. Yo haré la operación. Prepara el quirófano para las 10 de la mañana. Y Mark. Hice una pausa. No le digas a la familia que voy a operar. Hablaré con ellos yo mismo. Salí del despacho y me dirigí no a la sala de espera, sino a la azotea del hospital, el único lugar donde podía estar verdaderamente sola. El frío viento de febrero me quemaba la cara, pero era exactamente lo que necesitaba: volver a la realidad, sentir el presente. 9 años. 9 años desde que salí de casa en Henderson con una mochila, sin dinero y sin equilibrio. 9 años construyendo una nueva vida, un nuevo yo. No llamé, no escribí, no busqué información sobre mis padres o mi hermana. A veces, por supuesto, tenía la tentación de preguntarles cómo les iba, de contarles mis éxitos. Pero lo reprimía. ¿Por qué? ¿Para oír «¿es solo suerte?» ¿Para volver a sentirme pequeño e indigno? Y ahora el destino, con cruel ironía, me los ha traído directamente a mí. Un padre cuya vida está ahora literalmente en mis manos. Una madre y una hermana, obligadas a conocerme en mi mundo, donde no soy una hija fracasada, sino el doctor Bramble, cirujano cardíaco jefe. Podría haber dicho que no. Podría haber entregado el caso a Jenkins. Nadie me habría juzgado. Conflicto de intereses, implicación emocional. La excusa profesional perfecta para evitar enfrentar el pasado. Pero eso sería cobardía, y me juré a mí mismo hace 9 años que nunca más dejaría que el miedo determinara mis decisiones. Además, por mucho que intentara negarlo, yo era el mejor cirujano para esta operación. Con mi técnica, con mi experiencia, las posibilidades de mi padre eran máximas. ¿No es eso en lo que consiste el juramento hipocrático? ¿Hacer lo mejor para el paciente, independientemente de los sentimientos personales? La decisión está tomada. Voy a hacer la cirugía, y que así sea. Descendí del tejado y me dirigí a la sala de espera. Pasos lentos y seguros por el pasillo, bata blanca, estetoscopio al cuello, todo lo que componía mi armadura profesional. Ninguno de los colegas que me encontré por el camino habría sospechado que en mi interior se estaba desatando un huracán. Las vi de lejos. 2 mujeres sentadas una al lado de la otra en las sillas de plástico de la sala de espera. Una mayor, con el pelo gris recogido en un moño descuidado, la otra más joven, con un peinado y un maquillaje impecables incluso en esta situación de estrés. Mi madre y mi hermana, y tan ajenas como de otro planeta. ¿Señora Bramble? Me detuve frente a ellas, con voz profesional y distante. Ambas levantaron la vista. Un segundo de incomprensión, luego el asombro se extendió lentamente por sus rostros. ¿Tayulá? Mi madre se levantó, extendiendo la mano con vacilación pero dudando en tocarme, como si yo fuera un espejismo. ¿Eres tú? Hola, asentí, manteniendo la distancia. Soy el doctor Bramble, cirujano cardíaco jefe. Voy a operar a su marido. Kiona se levantó bruscamente, con los ojos desorbitados. ¿Usted? ¿Va a operar a mi padre? Había incredulidad en su voz. ¿Es una broma? Le aseguro que no es ninguna broma. Desvié la mirada hacia mi hermana. Su padre padece una grave arteriopatía coronaria que requiere una intervención quirúrgica inmediata. Le practicaré un bypass aortocoronario. La operación está programada para las 10. Pero, ¿cómo has llegado hasta aquí? Mi madre seguía mirándome como si fuera un fantasma. No sabíamos nada. Todos estos años... Trabajo aquí, respondí simplemente. Desde hace 3 años. ¿De verdad eres el cirujano jefe?
Kiona cruzó los brazos sobre el pecho, la duda claramente evidente en su tono. Podía hablar de mis credenciales, mis publicaciones, mis cirugías exitosas. Podría haber mencionado que me habían ofrecido puestos en Mayo y en la clínica Cleveland, que mi técnica de bypass se enseñaba en las facultades de medicina. Pero en lugar de eso, solo dije, sí, y soy la mejor persona para hacer la cirugía que le hicieron a mi padre. La madre se desplomó en su silla, claramente conmocionada. Orin no sabe que estás aquí. Él ha pensado en ti a menudo, sobre todo en los últimos años. Esas palabras deberían haber significado algo para mí, pero no dejé que mis emociones traspasaran mi máscara profesional. Tengo que hacer un examen preoperatorio, dije, ignorando sus palabras. Puedes estar allí si quieres. Los tres entramos en la habitación de mi padre. Orin Bramble yacía en una cama de hospital, enredado entre cables y tubos, tan pequeño y vulnerable en comparación con el hombre formidable que yo recordaba. Las canas habían cubierto por completo su cabello, las arrugas surcaban su rostro. 9 años le habían envejecido 20. Estaba consciente y levantó la vista cuando entramos. Al principio su mirada se deslizó inexpresiva sobre mí, como si yo fuera un médico más, pero luego se quedó inmóvil, parpadeó, y sus ojos se abrieron de par en par al reconocerme. ¿Tayulá? Su voz era débil, pero contenía la misma incredulidad que la de su madre y su hermana. Hola, señor Bramble. Me acerqué a su cabecera, profesionalmente distante. Soy el doctor Bramble, cirujano cardíaco jefe. Le operaré hoy. Me miró como si fuera una alucinación inducida por drogas. ¿Usted es médico? ¿Cirujano? Cirujano cardíaco. Le corregí sacando el estetoscopio. Tengo que examinarte antes de operarte. Pasé los 10 minutos siguientes repasando metódicamente el examen, explicando el procedimiento, los riesgos, el pronóstico, todo lo que solía decir a los pacientes antes de operar. Solo que este paciente era mi padre, el hombre que 9 años atrás me dijo que era un perdedor y me echó de casa. ¿Tiene alguna pregunta? Pregunté, terminando mi explicación. Mi padre me miraba, y sus ojos eran una extraña mezcla de emociones, desconfianza, confusión y algo más que no podía o no quería reconocer. ¿De verdad vas a operarte? Su voz sonaba insegura. ¿Seguro que puedes soportarlo? La pregunta, tan familiar, tan típica de él, de repente no fue enfado, sino algo parecido a lástima. Realmente no tenía ni idea de en qué me había convertido. He realizado más de 200 operaciones de este tipo en los últimos 3 años, señor Bramble, respondí con calma. Un 98% de éxito, así que sí, estoy seguro de que puedo hacerlo. Se hizo el silencio en la habitación. Kiona me miraba a mí, a su padre y viceversa, claramente insegura de cómo reaccionar ante esta situación surrealista. Su madre lloraba en silencio, tapándose la boca con la palma de la mano. Volveré dentro de 1 hora para recogerte para la preparación preoperatoria. Me dirigí a la salida, pero me detuve en la puerta. Por cierto, la operación es electiva, pero es una urgencia. El seguro cubre el 80% del coste. El resto, unos $15,000, tendrá que pagarlo usted. Salí de la habitación sin esperar una reacción. Era una mezquindad, lo sabía, pero no pude resistirme a una pequeña venganza, un recordatorio del dinero que una vez me habían negado. Prepararme para la operación me ayudó a concentrarme. Repasé de nuevo todos los escáneres, discutí los detalles del caso con el anestesista, comprobé el instrumental. La rutina me tranquilizó, me puso de nuevo en marcha. Cuando trajeron a mi padre al quirófano, ya estaba bajo los efectos de la premedicación, somnoliento, relajado. Me acerqué a él, como hacía antes de cada operación, para decirle unas palabras tranquilizadoras. Tenía los ojos entrecerrados, pero me reconoció. «Tayulá», murmuró. «No lo sabía, no pensé. Todo va a salir bien». Le apreté la mano, un gesto profesional de apoyo que hacía con todos los pacientes. «Relájate y confía en mí». Extraña ironía. Tenía que confiar en mí, el mismo Oyas en el que una vez se había negado a confiar. La operación está en marcha. En cuanto el bisturí tocó la piel, todos los pensamientos ajenos desaparecieron.
Solo quedaban las manos de mi padre, sus instrumentos, su corazón palpitante. En el quirófano estaba en mi elemento, seguro, preciso, tranquilo. No había lugar para dudas ni conflictos emocionales. La cirugía de bypass es un procedimiento largo y complejo que requiere una concentración absoluta. Hay que parar el corazón, conectar al paciente a una máquina circulatoria, aislar los vasos sanos, crear rutas de derivación para la sangre alrededor de las arterias estrechas y luego reiniciar el corazón. Cada paso es un peligro potencial. Cada movimiento cuenta. Trabajé metódicamente comentando habitualmente mis acciones a los asistentes. Nadie en el quirófano se daba cuenta de que el paciente en la mesa era mi padre. Para ellos, era una operación más en casa del doctor Bramble. 4 horas más tarde, terminé la última sutura y me incorporé, sintiendo el dolor familiar en la espalda después de permanecer tanto tiempo en una misma posición. Buen trabajo, asintió el anestesista. Mis constantes vitales son estables. Me quité los guantes y la mascarilla, sintiendo la repentina fatiga que siempre aparece después de una operación. Pero esta vez era más profundo, más pesado, agotamiento emocional superpuesto al físico. En la sala de espera, mi madre y Kiona se sobresaltaron al verme. Sus rostros estaban tensos, sus ojos exigían respuestas antes de poder hacer una pregunta. La operación ha sido un éxito, dije manteniendo un tono profesional. Hemos colocado 3 derivaciones y se ha restablecido el flujo sanguíneo. Las próximas 24 horas serán críticas, pero el pronóstico es favorable. Mi madre rompió a llorar y Kiona le rodeó los hombros con el brazo. Yo estaba enfrente, extrañamente distante, como si estuviera viendo la escena de una película. ¿Cuándo podremos verle?, preguntó Kiona tras una pausa. Dentro de un par de horas, cuando lo trasladen de la UCI a la UBI, respondí. Ahora mismo está en observación. Me di la vuelta para marcharme, pero la voz de mi madre me detuvo. Tayulá, espera, se adelantó. Tenemos que hablar. Tengo papeleo que rellenar, sacudí la cabeza. Y hoy tengo 2 sesiones más de terapia. Por favor. Su voz era suplicante. Solo un ratito. 9 años, Tayulá. 9 años sin saber dónde estás. ¿Qué te pasa? ¿Podrías haberlo averiguado? Mi voz era tranquila pero firme. Una llamada a la universidad. Una carta. Pero no lo intentaste, ¿verdad? Ella bajó los ojos, reconociendo lo acertado de mis palabras. Soy una cobarde, susurró. Siempre lo he sido, dejando que tu padre decidiera todo incluso cuando sabía que estaba equivocado, especialmente cuando sabía que se equivocaba. Miré a aquella mujer rota, mi madre, que siempre había sido más una sombra de mi padre que una persona por derecho propio. Y de repente me di cuenta de que no sentía ira ni resentimiento hacia ella, solo cansancio y algo parecido al arrepentimiento. Nos he reservado una mesa en la cafetería de enfrente del hospital, intervino Kiona. Dentro de 1 hora. Si puedes acompañarnos, solo un ratito. Miré a mi hermana, la siempre segura de sí misma y siempre querida Kiona, que ahora me miraba con indisimulado respeto y quizá incluso envidia. De acuerdo, asentí tras una pausa. Dentro de 1 hora. La hora pasó volando sin darme cuenta entre asuntos rutinarios. Rellené papeles, registré pacientes, me puse mi ropa habitual, pantalones oscuros y una blusa blanca, sencilla pero elegante, mi ropa de diario que sin embargo costaba más que todo lo que llevaba en Henderson. La cafetería estaba medio vacía, a mediodía, entre la comida y la cena. Mamá y Kiona ya esperaban en una mesa junto a la ventana, ambas tensas y nerviosas, inseguras de cómo empezar esta difícil conversación. «Puedo quedarme media hora como mucho», dije sentándome frente a ellas. «Tengo una sesión de terapia a las 4». «Por supuesto», asintió mi madre. «Entendemos que estés ocupada». Hubo una pausa incómoda. La camarera trajo el menú y automáticamente pedimos. Cuando se fue, Kiona rompió por fin el silencio. «¿De verdad es usted el cirujano jefe?», preguntó. «¿A los 30 años?» 29 en realidad. Me encogí de hombros. Cuando me nombraron, mi predecesor se jubiló antes de lo previsto y me ascendieron. «Eso es impresionante». Kiona sacudió la cabeza. «No tenía ni idea». «No me lo preguntasteis»,
respondí simplemente. No sabíamos cómo ponernos en contacto contigo, intervino mi madre. Te fuiste sin dejar una dirección. La universidad tenía mis datos de contacto. Le di un sorbo al agua. Y el hospital donde hice prácticas. Y la clínica de Boston durante 3 años. Nunca me escondí. A tu padre. Empezó mi madre, pero la interrumpí. El señor Bramble, la corregí. De momento es mi paciente, nada más. Madre se estremeció como si hubiera recibido un golpe. No digas eso, Tayulá. Pase lo que pase, sigue siendo tu padre. ¿El padre que me echó de casa y me llamó perdedora? Mantuve la calma, pero algo dentro de mí temblaba. ¿Quién se negó a ayudarme con mi educación a pesar de haber pagado el colegio Kiona? ¿Quién nunca, ni una sola vez en su vida, había dicho que estaba orgulloso de mí? Ha cambiado, dijo Kiona en voz baja. Después de que te fuiste, algo en él se rompió. Hablaba mucho de ti, sobre todo en los últimos años. Buscaba información sobre las universidades de medicina, con la esperanza de encontrar tu nombre en las listas de antiguos alumnos. Miré a mi hermana con incredulidad. ¿Y por qué no se puso en contacto conmigo cuando me encontró? Orgullo. Se encogió de hombros. Miedo. Vergüenza. Elige uno de esos. La camarera trajo nuestro pedido. Ensalada para mí, sándwiches para ellos. Comimos en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. ¿Cómo te las arreglaste?, preguntó finalmente mamá. Todos estos años, sola, sin apoyo. Sola no, negué con la cabeza. Tenía amigos, mentores, gente que creía en mí cuando tú no lo hacías. Siempre he creído, susurró mi madre. Pero no tuve el valor de decirlo en voz alta. ¿De qué sirve una fe que nadie conoce? La miré a los ojos. ¿Especialmente para un niño que necesita apoyo desesperadamente? Ella bajó los ojos, incapaz de encontrar una respuesta. Cometimos un error, dijo Kiona de repente. Todos nosotros. Yo también. Fui egoísta, mimada, dando por sentado lo que a ti se te negó. Y lo siento. La sinceridad en su voz me sorprendió. La Kiona que yo recordaba nunca admitía sus errores. ¿Qué te ha pasado en estos años?, pregunté repentinamente interesada en sus vidas. ¿Contigo, con mamá, con Henderson? No mucho. Kiona sonrió débilmente. Sigo trabajando en la misma farmacia, casada, divorciada, sin hijos. Mamá se jubiló hace 2 años. ¿La casa sigue igual? No sabía por qué preguntaba eso. Quizá una parte de mí seguía pensando que esa casa era mía. Es la misma, asintió mi madre. Solo habían reconstruido el porche. Y tu habitación sigue siendo tuya. No he cambiado nada. Aquel detalle me conmovió inesperadamente. La pequeña habitación que daba al garaje del vecino, conservada como museo, como recuerdo de la hija que habían perdido. Mira, Tayulá. Kiona se inclinó hacia adelante. Comprendo que no podemos limitarnos a disculparnos y arreglar las cosas. Ha pasado demasiado tiempo, se ha infligido demasiado dolor. Pero tal vez, ¿podríamos empezar de nuevo? ¿Conocernos de nuevo? Las miré, mi madre y mi hermana, tan familiares y tan ajenas al mismo tiempo. Una parte de mí quería estar de acuerdo, tenderles la mano. La otra parte recordaba cada dolor, cada humillación, cada lágrima no derramada. No lo sé, respondí con sinceridad. Construí mi vida sin ti. Y es... bien. No estoy segura de querer arriesgar lo que he construido dejando que el pasado vuelva a entrar. Lo entendemos, asintió mi madre. Pero no cierres la puerta del todo. Danos la oportunidad de demostrar que nosotros también hemos cambiado. Miré el reloj. Se me acababa el tiempo. El asesoramiento me esperaba. Observaré a mi padre durante una semana, dije, poniéndome en pie. Después podrá volver a Henderson bajo los cuidados de un cardiólogo local. Le recomendaré rehabilitación y medicación. Como su médico, haré lo que sea necesario. ¿Y su hija?, preguntó la madre en voz baja. Hice una pausa, sin saber qué decir. Finalmente dije, no sé quién soy yo para él, ni quién es él para mí, pero estoy dispuesta a pensarlo. No era perdón, no era reconciliación, ni siquiera era una promesa. Solo una pequeña grieta en el muro que había construido alrededor de mi corazón, una pequeña oportunidad para algo nuevo.
Gracias, asintió Kiona, dándose cuenta de que no podía conseguir más que eso ahora mismo. Por la operación, por la conversación, por todo. Asentí y me dirigí a la salida. Cuando me detuve en la puerta me volví y las vi, las dos mujeres de la mesa mirándome con esperanza y pesar. Quizá nunca pueda perdonarlas del todo. Tal vez la herida sea demasiado profunda para cicatrizar sin dejar cicatriz, pero quizá las cicatrices no sean siempre algo malo. A veces nos recuerdan no solo el dolor, sino que somos supervivientes, que somos más fuertes de lo que pensábamos. Salí a la calle, respirando el frío aire de Boston. Delante de mí había asesoramiento, cirugías, pacientes, toda la vida que había construido con mis propias manos. Y detrás de mí había un pasado que tal vez no necesitaba descartar por completo. El tiempo lo diría.